Buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Esta noche es noche de viernes de conversaciones globales y conversaré con el diplomático mexicano Andrés Rosenthal acerca de la relación de México con Estados Unidos y el papel de los think tanks como el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Así que ya lo sabes, acompáñanos durante la próxima media hora, esto es Foro Global, ya empezamos. Gracias por continuar con nosotros. Andrés Rosenthal es presidente de Rosenthal y Asociados y embajador eminente de México desde 1994. Fue embajador de México en el Reino Unido y en Suecia, así como representante permanente de nuestro país ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Es internacionalista por la Universidad de las Américas y maestro en Economía Internacional por la Universidad de Pensilvania. Rosenthal es también autor de distintos libros y artículos académicos sobre las relaciones internacionales y también es fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Embajador Rosenthal, bienvenido a Foro Global. Es un honor que estés aquí esta noche. Muchas gracias, Genaro. Un placer estar contigo. Al contrario, siempre empiezo con preguntas personales, nadie se salva de ellas. Y quisiera empezar contigo porque tú eres un diplomático de peso pesado, todo el mundo te respeta en el Servicio Exterior mexicano. ¿Qué te hizo llegar a ti a querer representar a tu país, a México, evidentemente, ante los demás países en el mundo, ante la comunidad internacional, a ser diplomático? Bueno, es una respuesta fácil. Crecí en una familia diplomática, mi padrastro fue embajador de México, fue canciller, Jorge Castañeda, y pues habiendo crecido desde la edad de 7 años en esa casa de mi madre en segundas nupcias con el embajador Castañeda, pues viví fuera, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Ginebra, estuvimos en el Cairo, y bueno, fue un poco natural que absorbiera yo esa profesión por osmosis, la verdad. ¿Cuál ha sido el encargo que más has disfrutado y por qué? Mira, todos me han dado mucho placer, todos han sido un reto, muy diferentes uno entre otro. Yo creo que obviamente el haber sido subsecretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio del presidente Salinas, pues es un reto importante. Era subsecretario la primera mitad del sexenio para todo el mundo, salvo Estados Unidos y América Latina, y en la segunda mitad me fui como subsecretario para América del Norte, pero siempre como segundo de a bordo de la Cancillería, lo cual pues tiene una serie de partes interesantes, todo el manejo de personal de la Cancillería. Y eso fue para mí, obviamente, el apogeo de la carrera dentro de la Cancillería. Fuera, pues muy diferentes puestos, ¿no? Puestos multilaterales como el de Ginebra, bilaterales como 2 veces en Londres, uno como diplomático junior y otra vez como embajador. Suecia, que fue un reto interesantísimo en una época en que teníamos una relación con Suecia muy cercana, en lo que se estaba haciendo con el Grupo Contadora y América Central. Y pues yo creo que todos tienen su encanto y su aprendizaje. Estuve 37 años en el servicio exterior y pues hablas de respeto. Yo no sé si es respeto por mí o si es respeto por mi vejez, pero en todo caso fue una carrera muy agradable y espero haber contribuido en algo al país. Muchos de los diplomáticos que yo conozco hablan siempre con mucho cariño y con mucho respeto sobre ti y sobre tu trabajo. ¿Cómo ves al Servicio Exterior mexicano y a la nueva generación de diplomáticos que están representando a nuestro país? Mira, bien, yo no los conozco muy de cerca, esta última camada, por decirlo de alguna manera, pero aquellos que recientemente fueron ascendidos en una ceremonia muy emotiva en Los Pinos, la primera que yo recuerde que se haya hecho con el presidente para ascensos, nuevas plazas, exámenes, nombramientos de embajadores eminentes. La verdad es que parecen todos muy comprometidos con el país, muy deseosos de trabajar en el extranjero y en México, muy dispuestos a lo que finalmente es un sacrificio personal. El ser diplomático pues acarrea ciertos retos personales, familiares para empezar, con los cónyuges que tienen que acompañarlo a uno
dificultades para que ellos o ellas puedan trabajar, hijos que se mueven de un lado a otro, que no echan las mismas raíces que gente que se queda en un solo país. Pero la verdad es que yo veo que esta nueva generación de diplomáticos vienen con muchas ganas y con mucho interés. En un momento además muy difícil para la diplomacia mexicana, con un presidente en Estados Unidos, con una narrativa bastante antimexicana, con un presidente en Estados Unidos que habla sobre la integración económica de América del Norte como uno de los peores errores, que quiere poner un muro y demás. ¿Cómo ves la relación bilateral entre México y Estados Unidos hoy? Mira, evidentemente estamos ante un parteaguas. Es una relación que durante los 23 y pico años que estuvo en vigor o ha estado en vigor el Tratado de Libre Comercio, estuvimos construyendo con Estados Unidos, y me tocó parcialmente a mí al inicio, una relación de cooperación y de colaboración. Una relación donde ambos gobiernos reconocieron perfectamente las ventajas y las desventajas de cada uno, pero que aún con ciertas tensiones y ciertos temas difíciles, lograron poner toda la relación sobre una base de equilibrio que realmente creo que benefició a los dos países. Llega Trump y obviamente pues eso cambia de la noche a la mañana. Bueno, ya lo sabíamos durante la campaña, aunque muchos, incluyéndome a mí, no pensamos que iba a ganar. Nadie. Esperábamos a Hillary y todos. Hablando de lo que sucede en enero, pues llega la presidencia Trump y evidentemente eso marca un parteaguas. Ya la relación probablemente ya ha sido dañada, ya es una relación distinta. No sabemos bien a bien todavía cómo se va a dar tanto la renegociación del Tratado de Libre Comercio como otros aspectos de la relación bilateral. Y pues estamos primero un poco a la defensiva en México con, yo diría, pánico cuando inicia hablando de que va a desechar el tratado, que va a cerrar la frontera, que va a deportar a los indocumentados, que va a cesar una serie de colaboraciones que tenemos. Pero a 5 meses de esto, la verdad es que siento que las cosas se han calmado. Yo creo que los poderes fácticos en Estados Unidos han ejercido su tarea de equilibrar un poco las bravuconadas de Trump. De hecho, pues todo lo que ha enunciado que iba a hacer con México hasta ahora no lo ha hecho. La relación sigue más o menos igual en cuanto a su intensidad, en cuanto a su importancia para nosotros y para Estados Unidos. Pero lo que ha pasado es que se ha creado, y esto me parece muy positivo y gracias a él, una conciencia en Estados Unidos de la importancia de México y la importancia del tratado y de la relación económica, política, la relación de seguridad, y inclusive una masa crítica de norteamericanos, estadounidenses que sienten que la contribución que hacemos los mexicanos en Estados Unidos, legales o indocumentados, es muy importante para la economía del país, para la política del país, y por lo tanto lo que quizá faltó en estos 25 años en que ya estaba en vigor el tratado y todo el mundo se fue a su casa y ya no hizo ningún esfuerzo por darle vida y apoyo durante este cuarto de siglo, de repente se crea un grupo importante de personas y de empresas y de cámaras y de legisladores y de medios y de opinión pública que está de hecho moderando enormemente lo que Trump originalmente quiso hacer, incluyendo el tema que yo no considero bilateral, pero el tema del muro. Las deportaciones, pues sí han habido, pero no tantas como durante la presidencia de Obama hasta ahora. Ya calmó su deseo de deportar a los Dreamers, a los de DACA, y evidentemente reculó de su propósito de
salirse del Tratado de Libre Comercio. Ahora, en todo este análisis que acabas de hacer y que coincido mucho, casi en todo, quisiera hacerte una pregunta, porque parece que en efecto en estos más de 20 años de la integración que ha habido comercial, económica, política y hasta social entre los tres países, han entrado muchos nuevos actores, muchísimos nuevos actores a la ecuación de la relación bilateral, actores que antes no eran tomados en cuenta cuando la relación era dominada por los ejecutivos, pero ahora hay medios de comunicación, sociedad civil, que la sociedad civil de Estados Unidos ha hecho mancuerna con la sociedad civil mexicana en muchos temas. Está también, por supuesto, las universidades, los think tanks, el COMEXI de este lado en México, y ahorita vamos a hablar justamente de las propuestas que hace el Consejo Mexicano para mejorar la prosperidad en América del Norte, en un reporte que acaban de publicar recientemente. Pero en ese sentido quisiera preguntarte, todo lo que el análisis que acabas de decir es un poco pensando en los contrapesos que se activaron y que funcionaron en Estados Unidos. Pero de nuestro lado, ¿hemos actuado de manera correcta frente a la amenaza de lo que ha significado este gobierno de Donald Trump para México? Mira, yo creo que depende mucho de a quiénes diriges esa pregunta, ¿no? Yo creo que al inicio cundió el pánico. La gente sintió que realmente había una amenaza directa, no solo sobre el tratado y la relación económica, sino en general sobre México, ¿no? Y sobre los mexicanos. Las formas en que se expresó Trump de México y de los mexicanos, las constantes cosas que dijo durante la campaña política. Nos volvimos actores de la campaña política de los Estados Unidos, cosa que nunca había pasado. Y yo creo que no estábamos preparados, y yo creo que nunca soñamos que quien iba a amenazar la relación esta constructiva y de colaboración que se había construido iba a ser el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, es anecdótico, pero es curioso. El artículo 2205 del tratado, el que habla de cómo se sale uno del tratado, dice que pues, cualquier país de los tres se puede salir con 6 meses de anticipación, de notificación, pero después dice que una vez que salga, el tratado permanece en vigor para los otros 2. Esa cláusula la metieron los americanos durante la negociación porque temían que en México eventualmente podría haber una situación en que hubiera un gobierno en que no estaría dispuesto a seguir con el tratado. Nadie imaginó que sería Estados Unidos el que amenazara salirse. Bueno, yo creo que esa amenaza ya ha pasado. Yo creo que ya se dio cuenta no solo Trump, sino todo el aparato de la Casa Blanca, de los negociadores comerciales, del sector privado, de la opinión pública, de que el tratado ha sido bueno para Estados Unidos y que desecharlo sería muy dañino, no solo para la economía del país en general, sino para los lugares particularmente propensos a votar por Trump, esa parte, digamos, del medio del país, los países agrícolas, los estados agrícolas, los estados de manufactura que de alguna manera han desaparecido, los empleos. Y yo tengo la impresión de que eso ya quitó la amenaza de que decidieran salirse del tratado. Esta amenaza inicial. Y ahora pues vamos a ver en agosto cuando se inicia esta mesa trilateral, que también fue un tema al principio que asustó porque los canadienses empezaron a buscar su propio camino y decir que México era un estorbo, pero que su relación con Estados Unidos era una relación muy robusta y muy importante y que por qué no la negociaban bilateralmente. Eso ya también terminó. Va a haber una negociación trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos y vamos a ver lo que quieren los americanos. No sabemos todavía, lo sabremos en 3 semanas. Muy bien, déjame hacer una pausa muy rápida para regresando. Hablemos sobre el informe que recientemente publicó el COMEXI. No te vayas, continuaremos después de la pausa con esta conversación con el embajador Andrés Rosenthal del Foro Global y regresamos después de la pausa.
Ya estamos de regreso a esta conversación de viernes con el embajador Andrés Rosenthal. Y ahora, querido embajador, vamos a hablar de este documento que acaba de publicar el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, un documento que se titula Redefiniendo la relación para la prosperidad de América del Norte, que se puede además descargar en el sitio web del COMEXI, que es consejomexicano.org. Y es un documento en el que participan varios de los expertos asociados del Consejo Mexicano. Veo aquí el nombre, por ejemplo, de la ex canciller Rosario Green, del ex embajador Arturo Sarucán también, y muchos otros que participaron en varios capítulos hablando sobre seguridad, migración y demás, ¿no? Comercio sobre todo. ¿Cuáles son las propuestas que tú quisieras destacar de este documento para la relación y sobre todo para lo que ustedes dicen o llaman redefiniendo la prosperidad para América del Norte? Quizás, gracias Genaro y gracias por ayudarnos a difundirlo. La clave para mí y la parte de hecho que yo escribí habla de que tenemos que establecer que la relación entre México y Estados Unidos es una relación con un destino compartido. Esa es, digamos, para mí la clave. Tenemos que convencer de eso no solo a nuestra propia nación, sino también a los estadounidenses. Todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta, de alguna o de otra manera. Y aunque los americanos muchas veces no lo saben o no lo creen, lo que pasa aquí también les afecta. Casi no hay tema en la agenda doméstica de los Estados Unidos que no contenga un elemento mexicano. Ya sea porque hay alguien que trabaja en la fábrica que es mexicano, o alguien que cuida a unos niños en una casa que es mexicana, o alguna empresa mexicana que está en Estados Unidos, ha invertido en Estados Unidos, ha empleado americanos. Las exportaciones que hace Estados Unidos de sus manufacturas, de sus productos agrícolas a México, somos el segundo cliente de todo el mundo de los Estados Unidos. Entonces, la situación de tener un destino compartido es lo más importante de lo que sale de esto. Y ahí lo metemos en cada uno de los capítulos, ¿no? En el caso, evidentemente, de comercio y economía, no cabe duda que México ahora, siendo cliente tan importante de los Estados Unidos, pero también parte de la cadena de valor de casi todo lo que se produce en Estados Unidos, nos da una importancia enorme desde el punto de vista de pesos y centavos. En el caso de la seguridad y la frontera, pues es evidente que los dos países tienen que mirar a la frontera de una manera diferente a como la han visto hasta ahora. Hasta ahora la frontera ha representado más un problema que una oportunidad. Y en la frontera hay mucha oportunidad, hay oportunidad de crecimiento económico y social, hay posibilidades de crear núcleos de empresas que compartan tecnologías y productos y procesos de manufactura. En el tema de migración, evidentemente, la contribución que hacen los mexicanos a la economía americana y que hacen los americanos a la economía mexicana es enorme, tanto residentes legales o ciudadanos americanos con antecedentes mexicanos como los indocumentados. Entonces, en general, yo creo que este concepto de destino compartido, que no quiere decir que tenemos los mismos destinos, sino que compartimos todo lo que es en su integralidad global, un destino que nos da a cada uno de nosotros algo mejor de lo que tenemos sin el otro. Claro. Y de hecho, en estos cambios demográficos que ha habido en los últimos 20 años, hay más de 1 millón de estadounidenses que viven en México, ya sea porque se retiraron y compraron una casa acá. Y muchos indocumentados, por cierto, que se quedaron. Nadie les hace caso porque aquí no casamos a la gente, pero la verdad es que muchos americanos que vinieron a México por algún motivo, hasta de turistas, decidieron quedarse más allá del permiso que tenían. Entonces también tenemos un problema de indocumentados aquí. O muchos demócratas que se quieren venir a vivir a México o irse a Canadá ahora en la era Trump, ¿no? Oye, pero hay un apartado dentro de este documento que se refiere a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. ¿Por qué es necesario incorporar a este sector, digamos, dentro de esta renegociación del TELCAN?
Porque las pymes son el motor de buena parte de lo que es la creación de empleos en los dos países. Estados Unidos tiene una enorme cantidad de pequeñas y medianas industrias y empresas. México también tiene, pero tiene menos y generalmente menos sofisticadas. Están más bien en el nivel inferior de la cadena de producción. El reto y lo que proponemos es que se eleve enormemente la parte, digamos, de lo que en México se hace para agregar valor a lo que dentro de los tres países se comercia. Entonces, para decirlo de alguna manera gráfica, en el sector automotriz sabemos que cada automóvil que se produce en México y se vende a Estados Unidos tiene un contenido de 40% de componentes americanos. Cruzan la frontera muchas veces. Si ese mismo automóvil es producido en China, como ahora anunció la Ford para su Focus, el porcentaje es de 4%. Ahora, eso es muy benéfico para los Estados Unidos entonces que se produzca en México, porque le agrega 40% de valor al automóvil el que tenga contenido americano. Pero para la economía mexicana es un factor negativo. Quiere decir que nosotros estamos produciendo en México solo el 60% o entre produciendo en México e importando de Asia o de Europa o de otros países el 60% restante. Y nosotros deberíamos estar produciendo muchísimo más, deberíamos estar produciendo el 80, el 85, el 90. Y ahí las pymes juegan un papel muy importante, porque son fuentes de suministro de las grandes empresas multinacionales que operan en México. Claro, y de creación de empleos también. Eso por un lado, las pymes por un lado. Hay también propuestas muy concretas por parte del COMEXI para la protección consular. Y menciono dos. Una de ellas, ustedes proponen desarrollar y operar un sistema de inteligencia consular. Y quisiera preguntarte en qué consistiría esto. Y el otro es que proponen aumentar 1,000 millones de pesos para defensa legal de connacionales en los consulados. ¿Hay posibilidades de que esto se logre concretizar, de que se logre concretar? ¿Y en qué consistiría este sistema de inteligencia consular? Bueno, empiezo por lo segundo, los 1,000 millones. Eso ya es una decisión tomada. La tomó el presidente el año pasado. Movió una partida que estaba prevista para construir un edificio nuevo para el Instituto Nacional Electoral y eso se dedica a fortalecer a los consulados en cuanto a su personal y en cuanto a su posibilidad de proteger a los mexicanos que están en Estados Unidos. Como te podrás imaginar, llegando Trump a la presidencia, pues también hubo pánico del otro lado. Y muchos mexicanos que nunca se hubieran parado en un consulado, de repente encontraron que los consulados eran los lugares donde podían ellos conseguir asesoría legal, información sobre cómo actuar frente a una, digamos, una persecución que se estaba dando sobre todo frente a los indocumentados. Entonces, eso ya es una realidad. No todo el dinero se ha desembolsado, pero yo creo que para finales de esta administración se habrá desembolsado y los consulados tendrán mayores posibilidades. No todo lo que necesitan. Porque tampoco es suficiente este dinero, es como $1 millón por consulado. Es poco, es poco y la verdad es que son 50 consulados. Es la red consular más importante del mundo. Y la verdad es que nuestro servicio exterior, que antes un poco la parte consular era considerada cuando yo entré al servicio exterior como una especie de patito feo, ahora ha adquirido una importancia enorme. En lo que se refiere a inteligencia consular, la idea es realmente que los consulados no se limiten al tema de la protección o la expedición de documentos, sino que se salgan a conocer la circunscripción en la que están, establezcan vínculos con los medios, con los legisladores tanto federales como locales, con los gobernadores y alcaldes, con los ciudadanos, un poco para recoger e informar a México exactamente qué es lo que se está pensando sobre la relación con México y sobre México en cada una de esas circunscripciones. Estados Unidos es un país enorme
y todo varía entre distintos estados. Tenemos estados donde hay gobiernos estatales muy amigos, como es el caso de California, Claro. y tenemos estados donde, de hecho, el gobierno estatal actual pues no puedo considerarlo amigo, como es el caso de Texas. Y su nueva ley Y su nueva ley SB4. Entonces, la verdad es que esta idea de inteligencia consular es convertir a cada consulado en una mini embajada, que tuviera las mismas funciones que tiene la embajada en Washington, una función política, Claro. que va más allá del simple trámite consular. Y además que consiga, y esto es bien importante porque los recursos nunca van a alcanzar para ello, que consigan a locales, abogados mexicanos que viven en estas circunscripciones para que apoyen la labor de protección de los connacionales. Lamentablemente el tiempo vuela y contigo conversar pues es un placer, pero se tiene que acabar el programa. Quisiera hacerte una última pregunta que también siempre le hago a quien está sentado en ese asiento los viernes. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos puedes recomendar de lectura para quienes ven Foro Global? Mira, ahorita estoy leyendo, bueno, yo leo varios libros al mismo tiempo. Estoy leyendo, por una parte, un libro de Fernando Enrique Cardoso, que se llama El presidente accidental, donde él relata, es una autobiografía, donde él relata cómo llegó a la presidencia de Brasil. Estoy leyendo una novela, digamos, de poco contenido, pero una novela que me divierte. Y también estoy leyendo una autobiografía, o biografía, perdón, no auto, una biografía escrita por una escritora china sobre la primera emperatriz de China. Pues muchas gracias por estas recomendaciones, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, embajador Rosenthal. Gracias, Genaro. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero el lunes en punto de las 11 de la noche para un nuevo Foro Global. Por lo pronto, muy buen fin de semana.